Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Leo en el nombre del Señor. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Palabra de Dios. Los invito a tomar asiento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les pido que me acompañen en oración por este momento de reflexión. Señor, bendice la prédica de tu palabra, muestra en medio de ella tu poder, convierte a los que aún se encuentran lejos de ti y afianza a los que están en tu amor y verdad. Haz que tu palabra pase de los oídos al corazón y del corazón a toda nuestra vida, para que, como tú nos has prometido, tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos encontramos en el segundo domingo de Adviento, inicio del año de la Iglesia, y Mateo nos brinda este pasaje bíblico que es interesante de escuchar en un ambiente pre-Navidad. Los adornos en algunas tiendas, también arreglamos nuestras casas. Acá en la capilla tenemos una corona de Adviento, el pesebre, un bello árbol de Navidad. Y también nos comenzamos a preocupar de los preparativos para poder reunirnos en Navidad con familiares, con amigos. Y si tienes hijos, sobrinos o nietos pequeños, todo tiene un cariz mucho más lúdico, más entretenido, claro. Sea cual sea tu situación, todos estamos de una forma u otra sumergidos o en contacto con ese ambiente. Y por supuesto, todo este ambiente está adobado con estrés y ansiedad del fin de año del calendario. Porque si bien es cierto, ¿no?, en la iglesia estamos iniciando el año calendario tiene algunas semanas aún por contar para que se acabe. Y eso lo menciono por si aún te queda alguna duda acerca de que eres peregrino, eres peregrina en este mundo, que estás de paso, que tu ciudadanía es el cielo. El calendario de la iglesia, por supuesto, no está coordinado con el calendario del mundo. Son calendarios distintos, son tiempos distintos, y nosotros también lo vivimos así. Bueno, y en medio de este ambiente prenavideño, en este tiempo de Adviento, de advenimiento, de preparación, es que aparece en la lectura Juan Bautista. Juan el Bautista, que claro, quizás siempre se le ha visto como el primo distinto de Jesús. No solo porque vive aislado en medio del desierto, porque su ropa está hecha de pelo de camello y un cinturón de cuero, y su dieta es bien distinta, se alimentaba de langostas y de miel silvestre, sino que porque es un profeta, y no es cualquier profeta. No sé si has participado alguna vez en una conferencia o en una charla
pero en general en esos eventos suele suceder que hay un invitado, un experto, alguien principal, el experto que dará la charla, y quien generalmente es presentado, es anunciado por alguien que es casi o tan importante como él. Y es muy interesante porque a veces esa otra persona que va a anunciar al experto también es anunciado o presentado por otra persona. Eso es lo que tenemos aquí. Jesús es tan importante que tiene un precursor, una persona que lo anuncia, que es Juan el Bautista, quien también ya ha sido anunciado por el profeta Isaías. Es decir, en esta lectura, Juan el Bautista está cumpliendo esa profecía ya anunciada por Isaías sobre que él es el precursor del Mesías. La lectura que acabamos de escuchar lo dice. Juan era aquel de quien se había escrito: voz de uno que clama, que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, háganle sendas derechas. Y puede parecerte chocante que en este tiempo de Adviento, de ambiente prenavideño, el hecho de que Juan el Bautista esté en el desierto y predique a las personas en el desierto. En la Biblia, la palabra desierto, que significa solitario, desolado, deshabitado, suele usarse para referirse a lugares con esas características, lugares solitarios, deshabitados, pero también para referirse a personas que están abandonadas por otros, que están desprovistas, sin protección de amigos, de familia, de conocidos, y también para un rebaño sin su pastor, que ha sido abandonado por su pastor. Quizás tú te has sentido o te sientes a veces así, abandonado, desprovisto, como una oveja sin pastor. Tú has vivido o vives en tu entorno como un lugar solitario, como un lugar desolado, como un lugar deshabitado. Bueno, el desierto no es un lugar fácil. El desierto no es un lugar donde uno se sienta seguro. Es más bien salvaje, caótico. Se parece un poco a veces a la imagen de una ciudad grande que es desordenada y loca, porque pasan muchas cosas en el desierto que tú no puedes controlar. Las cosas en el desierto no están organizadas y tú no puedes organizarlas. No te sientes ni te sentirás protegido, porque las cosas ahí son impredecibles. Bueno, es allí, en ese lugar desolado, solitario, donde quizá tú te has sentido en algún momento de tu vida, sin nadie, sin un pastor, sin protección. Allí, en ese lugar, habla y predica Juan el Bautista. Pero no es la primera vez para Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, encontraremos que en el desierto es el lugar en que Dios lleva constantemente su palabra a las personas, interrumpiendo su vida, sus dinámicas, sus relaciones. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Y qué está predicando Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, pero ¿qué es eso de arrepiéntanse? Suena como un poco amenazante en Adviento, en este ambiente prenavideño. Bueno, Juan el Bautista irrumpe en esta semana para recordarnos que en Navidad no solo celebramos la venida de nuestro Salvador y su nacimiento, que no solo celebramos que está presente con nosotros en su palabra y en la cena del Señor, sino que estamos expectantes porque Él vendrá de nuevo. Y ese arrepiéntense nos muestra de manera muy simple que una de las funciones que tiene la palabra de Dios es ser espejo de nuestra vida. La palabra de Dios es un espejo para ti, es un espejo para tu vida. Porque cuando yo vengo y leo este versículo de la lectura, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, tú empiezas a pensar, ¿qué hice o qué no hice? En definitiva, te preguntas, ¿de qué me tendré que arrepentir? Y sale a flote todo lo que piensas que necesitas cambiar. Surgen todo tipo de autoexigencias, plazos, compromisos y promesas no cumplidas.
tareas no realizadas o realizadas a media, una lista gigante de cosas por hacer se te arma en la mente. Te sientes culpable por lo que no hiciste y te angustias por lo que se viene. Y todo eso está anotado en tu cabeza, en tu lista mental. Bueno, en parte, esa es la función del arrepiéntete. En griego la palabra es metanoia, que significa cambiar de opinión para mejor, transformar tu forma de pensar, enmendarte sobre tus pecados, sobre tus hechos pasados. Porque cuando yo te lo digo, tú piensas, ¿de qué me tengo que arrepentir? Por medio de una palabra externa que yo te digo y que es la palabra de Dios que está activa, tu manera de pensar cambia porque la escuchas y esa palabra hace algo en ti. El arrepiéntete es el espejo. Tú te ves reflejado en él y provoca algo en ti y tú reaccionas. Sin embargo, Juan el Bautista no nos deja solo con el arrepiéntanse. Él sigue y dice, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos no puede pensarse como un lugar, como cuando pensamos en general, cuando hablamos de reinos, de reyes, de lugares. No, el reino de los cielos es una realidad. Juan anuncia que el mundo ha chocado con una realidad que no se puede negociar. El reino de los cielos está cerca. Y está lo suficientemente cerca como para desestabilizar todas las historias y todos los cuentos aduladores que escribimos sobre nosotros mismos y todas esas historias que tú te cuentas a ti sobre ti mismo. Juan, al decir que el reino de los cielos está cerca, está diciendo que la semilla que fue prometida, es decir, el Cristo, ha llegado y que va a aplastar al diablo, al pecado y a la muerte. El reino de los cielos está lo suficientemente cerca como para que tu ídolo favorito, el deseo de controlarlo todo, quede al descubierto como algo inútil. Porque para nuestro bien, para tu bien, es la misericordia la que viene en camino a lidiar con el pecado, a traer perdón y nueva vida. La misericordia de Dios es quien viene a lidiar con tu pecado, a traerte a ti perdón y a darte a ti nueva vida. Esa misericordia viene encarnada. Jesucristo es quien viene después de Juan. Y Él no se queda en la orilla del río Jordán predicando, dando buenos consejos para que las personas sean mejores. No. ¿Qué hace Él? Jesús se mete en el agua con los pecadores, contándose voluntariamente con esa camada de víboras, como dice la lectura. Esa camada de víboras que Él ha venido a salvar. El hacha que está dispuesta para cortar a quien no dé fruto, cae primero sobre Él. El fuego que quemará los árboles cortados que no dieron buen fruto, arde primero en Él. Llega el juicio y Él es quien se interpone en su camino. La paja se quema, sí, pero en el Gólgota, Jesucristo el Santo recoge sobre sus hombros aquello. La horquilla que hace su trabajo separando la verdad de la ilusión, el grano que es salvado, ese grano nunca se puede salvar por sí solo. Alguien lo tiene que salvar. La llamada al arrepentimiento se convierte no en una exigencia, sino en un diagnóstico. No es un ultimátum, sino que es una revelación. El reino se ha acercado de una forma que nadie esperaba. El juez es juzgado, el fuerte es debilitado, el digno es sumergido bajo las deudas de los indignos. El arrepentimiento entonces no es una acción heroica, una resolución de ser mejor, sino que es el colapso de tus propias defensas al pie de la cruz, de un amor que ya ha decidido por ti, Él mismo.
el desierto sigue siendo el mejor lugar para decir la verdad, porque allí tú estás despojado de tus virtudes cultivadas, de tus logros efímeros. Escuchas al único veredicto que puede mantener la vida. En Jesucristo tú eres acogido, tú eres reclamado y tú eres perdonado, incluso hoy. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por darnos estos tiempos para prepararnos para su segunda venida. Gracias porque somos reclamados por Él y perdonados. En el nombre de Jesús. Amén.